Vamos a ver el campo dipolar muy alejado del dipolo en cualquier punto del espacio. Muy alejado del dipolo. Aquí podemos seguir dos tácticas. Una, utilizar ya directamente lo que he escrito acerca del campo eléctrico e intentar hacer los límites, es decir, directamente con el campo eléctrico. Eso lo tenéis en Moodle. Lo tenéis aquí en los archivos del MIT. Lo tenéis hecho de esa manera. A mí me parece más bonito, más sencillo, de la manera que hace el Purcell, el libro que propongo para la asignatura, que es apoyándonos en el potencial. Es decir, si os dais cuenta, en el campo eléctrico es un vector, entonces necesito trabajar voy a trabajar en el plano, ¿no? En las dos componentes en ese plano, pero con dos componentes, mientras que con el potencial es un escalar y solo necesito trabajar con una cosa. Bueno, no es lo mismo, claro, luego tendré que deducir el campo del potencial. Pero eso es fácil, haciendo simplemente menos el gradiente del potencial. Por lo tanto, vamos a obtener el potencial electrostático. El potencial electrostático. Phi, vamos a denotarlo phi del dipolo. Muy bien, vamos a alinear el dipolo por conveniencia a lo largo, porque esto es tridimensional. Voy a alinearlo a lo largo del eje Z. Me da igual utilizar unos ejes que otros. Lo digo por si alguno quiere verlo en el Purcell, pues por favor, ahí lo tenéis. Tenemos aquí el eje Z y tenemos el dipolo. Tenemos aquí más Q, aquí menos Q, aquí el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Y ahora, digo, bueno, en un punto dado por el vector de posición R. ¿De acuerdo? Que forma un ángulo, si yo utilizo o pienso en coordenadas polares esféricas, este punto vendrá dado por qué coordenadas, la distancia R al origen, el ángulo θ que forma con el eje Z, con el eje del dipolo, ¿no? Y tendríamos phi, el ángulo de la proyección que forma la proyección sobre el plano XY con respecto al eje X. Pero ya veréis cómo, claro, vista la estructura, aquí esto es independiente de phi, es decir, que lo único que nos va a intervenir es R y θ. ¿No? Si estáis viendo este dibujo, y uno diría, ¿y cómo ha dibujado X e Y? Realmente da igual, los puedo girar como a mí me dé la gana porque va a ser lo mismo. Por lo tanto, tiene que ser independiente de phi. Vale. Muy bien, pues este punto, R muy lejos. Claro, para ver el potencial, yo necesitaría, primero esta es la carga positiva, ¿cómo sería el potencial debido a la carga positiva? K, Q, dividido por, vamos a llamarlo, R más. R más es la distancia que hay entre el punto donde quiero calcular el potencial y la carga. Naturalmente más el potencial debido a la carga negativa, que sería K por menos Q, por lo tanto ya pongo aquí el signo menos Q dividido por R menos. Es decir, que tendríamos, sacando factor común, KQ, 1 dividido por R más, menos 1 dividido por R menos. ¿Vale? Claro, R más y R menos no es R. Es distinto de R. Y puede llegar a ser muy distinto. Si el punto se encuentra por aquí, pues puede llegar a ser muy distinto. Pero claro, lo que nosotros vamos a imponer ya casi desde el principio es ver qué ocurre cuando R está muy lejos. Si el punto está muy lejos,
tanto ese vector R más, que sería este, como R menos, pasan a ser paralelos. Y los dos paralelos a R. ¿De acuerdo? Y en módulo, porque a mí lo que me interesa es el módulo de esos vectores, ¿en cuánto se diferencia? ¿Cuál es si realmente ese punto está lo suficientemente alejado para que tanto R más, R menos y R sean vectores que son paralelos? La única, fijaos, si esta línea es perpendicular al vector R, la diferencia vendrá dada únicamente en un caso y en el otro por la distancia a esa línea, ¿no? Sencillo, ¿no? Es decir, que será en el caso la distancia R más, si el punto está muy alejado, o sea, aproximadamente será R más, podremos ponerlo como R, la distancia al origen de coordenadas, más, ¿cuánto vale esto? Ahora, es decir, y esta distancia, si el dipolo esta distancia es L medios y esto es L medios, pues entonces tendré que proyectar esto sobre esa dirección. Si esto es θ, como he dicho, esto será θ, es decir, que tendremos que hacer L medios coseno de θ. Vale. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con R menos? R menos, perdón, he puesto ahí un signo mal. R más es menor que R. Desde ahí hasta ahí es menor que de aquí a allá. Por lo tanto, es R menos esta distancia. ¿De acuerdo? Eso tendríamos que R menos será R más toda esta distancia que es coseno de θ. Eso sí. Muy bien, pues vamos a meter estos valores aquí en esta expresión. Y lo que nos quedará es que phi, cuando R está muy alejado, tendremos K, Q, 1 dividido por, habíamos dicho, R menos L medios coseno de θ, y aquí 1 R más L medios coseno de θ. ¿De acuerdo? Esto lo puedo poner para ver la relación entre L y R mejor. Simplemente saco factor común R, fuera, 1 KQ dividido por R. Eso significa que tendré aquí 1 menos L dividido por 2R coseno de θ menos 1 dividido por 1 más L dividido por 2R coseno de θ. Tenemos esa relación. Y ahora lo que estamos imponiendo es que L es mucho menor que R. Es decir, que L dividido por R es mucho menor que 1. Es decir, estamos imponiendo que este término y este término son muy pequeñitos frente a esto. Entonces podemos, ahora viene el momento de hacer un desarrollo en serie de Taylor, en torno precisamente, o quedándonos, hacemos el desarrollo en serie de Taylor y nos quedamos con los términos más pequeños, o sea, los de orden más pequeño que son los más grandes. Vale, seguro que os sabéis el desarrollo en serie de Taylor de 1 menos x y 1 más x. Cuando x es naturalmente mucho menor que 1. Bueno, el coseno no molesta, porque el coseno está limitado entre menos 1 y 1, por lo tanto eso no me molesta en absoluto. Fijaos que 1 menos x es si x es positivo, ¿eh? Estoy pensando. Entonces lo que tenemos es que esto es menor que 1, todo tiene que ser ligeramente mayor que 1. Entonces es fácil. Esto sería aproximadamente cuando x es mucho menor que 1.
Si hacéis el desarrollo en serie de Taylor y os quedáis con el término de orden 0 y el de orden 1, el término lineal, os queda eso. Truncamos en el término lineal. ¿De acuerdo? Vale, eso quiere decir, en mi caso, o en nuestro caso, que esto va a ser igual a K, Q, dividido por R, y ahora ¿qué tendremos aquí? Tenemos que trasladar, esto es 1, ¿cuánto vale X? L 2R coseno de tita, y aquí tendríamos menos 1 menos X. Menos 1 más. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente estoy asociando a X el coseno de tita es en el numerador. Entonces lo que tendría es 1 más X menos 1 menos X, todo ello. Es decir, que el 1 y el 1 se me va a ir, lo otro cambia de signo y me quedará aquí ¿sí? Sí, claro, aquí, por supuesto, lo que estoy es sustituyendo todo esto, o sea, esto si fuese 1 dividido por 1 más X, entonces tendría menos con todo esto. Es decir, que me quedaría menos 1 más X, que es justo lo que acabo de poner. ¿De acuerdo? Vale, genial. Si no, lo habríamos hecho mal, vamos, si se da uno cuenta, porque al final nos tiene que quedar qué dependencia con la distancia. Uno pensaría aquí, dice, hombre, para el campo era 1 dividido por inversamente proporcional al cubo de la distancia, pero con el potencial es una potencia 1 dividido, o sea, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Porque hacer la derivada, al hacer el gradiente, eso lo tiene que ver uno. ¿Por qué 1 menos? Porque si del potencial voy a extraer el campo, derivando, precisamente para que aumente, llegue a 3, en el potencial tiene que ser R2. Y si no me salía R2, pues tenía que haber hecho algo. ¿Vale? Muy bien. Por 2 veces tengo esto, o sea que el 2 se me va a quedar L dividido por R coseno de tita, porque es 2 veces esto. Por lo tanto, el 2 que tengo en el denominador, es decir, que lo que me queda es lo siguiente. El potencial electrostático del dipolo. ¿De acuerdo? Lo puedo poner en forma vectorial. Forma vectorial, digamos que aquí, forma vectorial que me aparezcan vectores, porque yo hablaba antes del vector momento dipolar. Entonces ahí hay que tener, es decir, K, QL, teníamos que era el módulo, es decir, que si yo pongo aquí P, pero el coseno, ¿cómo teníamos la representación? Tengo así P a lo largo del eje Z. Y aquí tenía R. Esto es tita. Eso quiere decir el vector unitario en la dirección de R. Dividido por R. Esa es la forma equivalente y ahí ya solo me aparecen los vectores. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo el potencial. Y ahora necesito, pero ya este potencial es únicamente en esta restricción, pero para cualquier punto. Como veis ahora ya no es ni en el eje X ni en el eje Y, sino en cualquier punto, lo cual ya me va a ayudar un montón. Necesito calcular ahora, hallar E a partir de phi, del potencial. Fácil, o sea, la idea es clara. Luego llevarlo a cabo
a ver qué podemos hacer. Yo sé que la relación entre ambos viene dado por E, va a ser menos el gradiente del potencial. Bueno, pues sí sabemos lo que sabemos derivar, pero ahora viene la decisión. Esto lo tengo... Por un lado, si uno ve eso, dice, uy, qué cómodo sería si puedo trabajar con coordenadas polares esféricas, porque ya esto está en coordenadas polares esféricas. Pero para eso entonces necesitamos el gradiente en coordenadas polares esféricas. Bueno, eso también lo vamos a hacer. Pero en vuestro caso, ¿qué sería lo lógico? Y por eso lo he puesto aquí en forma vectorial, como un producto escalar. Y yo me la sé en coordenadas cartesianas. Pues vamos a ver. Parto de, si me equivoco, ¿cuánto era acá? ¿No? Teníamos esta expresión. Entonces tenemos, ¿cuánto valdrá E sub x? La componente x, perdón. Eso es ser chapucero. Tengo que seguir utilizando el mismo sistema de referencia que he hecho en los dibujos, porque si no ahí sí os mareo. Más de lo que... Lo había colocado a lo largo del eje z. Bueno, me queda, si puedo simplificar en coordenadas cartesianas, el z ya no lo puedo tocar porque ya lo había puesto así. Pero el eje x y el eje y los puedo girar lo que me dé la gana. Bueno, pues voy a hacer lo mismo con el... Voy a trabajar en el plano xz. Es decir, el campo eléctrico únicamente va a tener componentes x y z. ¿De acuerdo? Si yo giro, esto tiene simetría cilíndrica, si giro, pues entonces voy a tener la misma estructura del campo, ¿lo entendéis? Porque he dicho, necesito coordenadas cartesianas, pues vamos a utilizar el mismo sistema de referencia. Yo no había puesto cuánto valía, hacia dónde apuntaban x e y, o sea que ahí tengo un grado de libertad más en la elección. Vamos allá. Bueno, pues entonces, x y z. Vamos a ver cuánto valdría... Primero ez, que es más fácil, quizás de ver. ¿Cuánto nos valdría ez? A ver, ¿qué cálculo tendría que hacer? ¿Lo he dicho? Es decir, que E vamos a ponerlo, ez, menos la derivada con respecto a z, y el x menos respecto a x. Para y sería lo mismo, pero sale 0. ¿De acuerdo? O sea que tengo que hacer estos dos cálculos. Claro, si tengo que hacer las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a z, tengo que ver en esta expresión x y z, porque si no, no puedo trabajar. ¿Qué es r? ¿Entendéis? Ahí, vamos a ver entonces cuánto vale r al cuadrado. Fijaos que es un punto que se encuentra por ahí. Es decir, que tiene mi coordenada x y mi coordenada z. ¿Cuánto valdrá? X cuadrado más z cuadrado. Eso es r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos? Vale. ¿Y ahora qué me falta? P por r. P por r. Bueno, P por r va a ser lo mismo que P por r dividido por r. Es decir, que tendré un r al cubo, es decir, que tendré aquí elevado a 3 medios. ¿No? Vale, o sea que ya tengo aquí, en phi abajo, tengo k, voy a ponerlo ya aquí, x cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Eso sería ya sustituyendo r por las coordenadas x e y.
Y ahora tendríamos aquí en el numerador P por R. Esto. ¿Qué tendríamos? P únicamente tiene la componente Z, ¿no? Entonces tendríamos, está apuntando hacia hot, Z. Ya está. ¿Entendido? Ahora tenemos que derivar, y es lo que no voy a hacer. Ahora tenemos que coger esto y hacer ambas derivadas. La que sale, en principio la que sale más fácil, ¿cuál es? La de x, porque solo tenemos la dependencia de x en el denominador. Mientras que en la de z salen dos términos que se pueden juntar y nos va a salir, entonces hay que agruparlos, pero en ambos nos va a quedar la dependencia al final de, fijaos que tiene que salir 1 dividido por r al cubo, ¿no? O si queréis lo hacemos, ¿no? No hay ningún problema. El único problema es el tiempo. Casi prefiero hacerlo con las en polares esféricas. Nos va a salir el mismo resultado. ¿De acuerdo? Fijaos, tenéis que hacer la derivada con respecto a x. Tenéis que hacer la derivada con respecto a z. Y luego, para verlo otra vez en coordenadas polares esféricas, pues tenéis que tener en cuenta lo que vale x y lo que vale z. ¿Cuánto vale z? En función de las coordenadas polares, para asegurarme yo de que seréis capaces de hacerlo hasta el final. ¿Hacéis esas derivadas? Vale. ¿Ya lo tenéis? El campo, la componente x y la componente z en función de x y de z. Pero yo quiero ver eso en las componentes polares esféricas, es decir, en r y θ. Entonces, naturalmente, no le queda a uno más remedio que darle otra vez la vuelta al calcetín. Y para eso necesito saber que donde tengo z, ¿qué es lo que tengo que poner? Exactamente. Y donde tengo x, muy bien, vale. Ahora se me quita. Exactamente. Que no se me quita. Muchas gracias. ¿Vale? Pero ahora vamos a hacerlo en coordenadas polares esféricas, directamente. Es decir, que lo que vamos a tener en el campo E, vamos a tener la componente radial, es decir, alejándome o acercándome al origen de coordenadas, por un vector unitario, acercándome o alejándome. Esto era P, esto es R. Es decir, que tendré un vector unitario R de esa manera. Esto era θ, más la componente en la dirección de θ por el vector unitario asociado a ese ángulo. Fijaos que θ se abre de esta manera, es decir, que el θ unitario es perpendicular de esa manera. Tendremos entonces la componente en esa dirección alejándome, la radial, y la componente según el vector unitario asociado a θ, que es perpendicular a R, de esa manera. Es decir, que no me va a dar las componentes x y z, sino que me da las componentes polares de ese vector. Ya solo, o sea, teniendo eso un poco a la vista, ya solo me queda decir, bueno, ya, pero tenemos un pequeño problema. ¿Cómo es el operador gradiente en esas coordenadas?
es decir, menos la derivada con respecto a r de, teníamos k, p coseno de θ dividido por r al cuadrado, eso nos queda, con un signo menos, esto me va a quedar un signo más, o sea, k, p coseno de θ, r al cubo, cuidado con estoy derivando, o sea, r a la menos 2, o sea, me queda aquí un 2, ¿no? Estoy derivando r a la menos 2, o sea, menos 2, r a la menos 3. El menos con el menos se me hace un más, liquidante. Ya tengo la componente alejándome del dipolo. La componente asociada a θ. ¿Veis cómo sale ahora mucho más rápido? Bueno, la componente tengo que hacer 1 dividido por r con la derivada de phi con respecto a θ. Con el signo menos porque es menos el gradiente. 1 dividido por r por la derivada con respecto a phi, phi he dicho con respecto a θ, del potencial. Vamos a ver cuánto tenemos. Menos 1 dividido por r, θ de k p coseno de θ dividido por r al cuadrado, es decir, que nos va a quedar menos 1 dividido por r al cubo, k p, el menos con la derivada del coseno, menos el seno, por lo tanto, tendremos esta. Poniéndolo así, tenemos entonces kp seno de θ dividido por r al cuadrado. Bien. La dependencia, tened cuidado con los signos menos, porque es menos el gradiente, o sea, menos el gradiente. Esto era lo que acabo de ver en la tabla, como es la componente del gradiente en esa dirección. Tengo aquí un menos, tengo que derivar con respecto a θ, tengo ahí el coseno de θ únicamente, por lo tanto, tenemos todo esto. Ya tenemos las dos componentes. Ahora podría uno, si quiere, pasarlas a la componente x y la componente z. Eso también os lo dejo como, fijaos que la dirección, esta es la dirección r y θ sería esa. Es decir, que si yo quiero la componente z, que sería en esa dirección del espacio, tengo que hacer la proyección. Fijaos que r va de esa manera. Por lo tanto, tengo que proyectar sobre el eje z tanto r como θ. En este caso, pues si los dos son, pues, tengo que restar uno al otro. Y en cuanto al eje x, que lo tenía de esa manera, pues entonces los tengo que sumar. Y voilà, nos salen las expresiones correspondientes al campo eléctrico en coordenadas cartesianas, fijaos, y sale mucho más rápido, como habéis visto. Sí, por supuesto. Sí, eso no tengáis ningún miedo, que eso, lo único, los operadores en cartesianas no. Pero si yo quisiese en algún momento que fuese en otro tipo de coordenadas, entonces os lo doy. O podéis preguntarlo, que os lo diré seguro. ¿Vale? ¿Entendido? O sea que por ahí no es la memoria lo que busco. Bien. ¿Alguna cuestión sobre...? Vamos a